La lámpara de cristal de la granja parecía burlarse de ella. Sofía Montenegro permanecía invisible en la fiesta de su propio marido, mientras su suegra, Beatriz, alzaba su copa para brindar por la otra mujer frente a 200 invitados de la alta sociedad madrileña. Su marido, Marcos, no hacía nada, con su sonrisa inalterable, mientras su amante, Carla, se sonrojaba. Sofía era solo la pobre camarera que había tenido suerte, y todos estaban a punto de recordárselo. Pero lo que no sabían era que un abogado subía por la escalinata de mármol, portando un secreto que no solo cambiaría la fiesta, sino que destruiría el mundo de ellos y construiría el de ella. La finca de los Montenegro en Puerta de Hierro no era un hogar, era una fortaleza de dinero viejo y mármol frío. Esta noche era el escenario de la Gala de la Esperanza anual de Beatriz Montenegro, un evento de autocomplacencia donde la élite de la ciudad pagaba miles de euros para beber champán francés y aplaudirse a sí misma. Para Sofía, era solo otra noche de ser la sirvienta más elegante y más ignorada de la familia. Ajustó un centro de mesa. Con su sencillo vestido de seda azul marino, creaba un marcado contraste con los vestidos de lentejuelas y ostentación de los invitados. Ella no participaba en la fiesta, ella la gestionaba. Era el papel que le habían asignado durante los 5 años de su matrimonio, la esposa silenciosa, competente y relegada a un segundo plano. Sofía, querida la voz de Beatriz, afilada como cristal cortado, rebanó la música de la orquesta. El personal del catering parece un tanto abrumado. Intenta controlarlos. No podemos permitir que los Mendoza piensen que hemos perdido nuestro toque. Beatriz Montenegro era una columna de hielo y diamantes. Una mujer que creía que su linaje le otorgaba el derecho divino de ser cruel. Nunca, ni una sola vez, había aprobado el matrimonio de su hijo. Por supuesto, Beatriz. Iré a comprobar cómo van ahora mismo, respondió Sofía, con voz suave y ensayada. Había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar cualquier emoción era como sangrar en aguas infestadas de tiburones. Al darse la vuelta, casi choca con su marido, Marcos Montenegro, apuesto, vacío y perpetuamente pegado a su teléfono móvil. Le dio un beso de cortesía en la mejilla que aterrizó a medias en su pelo. ¿Todo marcha bien, Sophie?, preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. Así es. ¿Estás bien, Marcos? Has estado muy tenso toda la semana. Solo son negocios, querida. Grandes acuerdos, murmuró, deslizando el pulgar furiosamente por la pantalla. Ya sabes cómo es esto. Ahora, si me disculpas, veo que acaba de llegar Roberto Alcázar. Necesito hablar con él sobre el nuevo proyecto del puerto deportivo en Marbella. Se marchó antes de que ella pudiera responder, fundiéndose entre la multitud, con los ojos buscando ya a otra persona. No es a Roberto. Alcázar notó Sofía con un familiar nudo frío en el estómago. Los ojos de él se habían clavado en un destello rojo carmesí junto a la entrada. Carla, su nombre completo era Carla Balbuena, y era la hija de la amiga más antigua de Beatriz. Era todo lo que Sofía no era. Ruidosa, rubia, de una riqueza sin complejos, y durante los últimos 6 meses, la amante de su marido. Sofía lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Lo sabía por las llamadas de negocios a altas horas de la noche, por el olor de un perfume que no era el suyo en las camisas de él, por la forma en que se estremecía ante su toque, y lo sabía por la forma en que Beatriz miraba a Carla, como a una yegua premiada, la incorporación perfecta para el linaje de los Montenegro. Beatriz se deslizó hacia Carla, envolviéndola en un cálido abrazo que era un contraste crudo y doloroso con la indiferencia que siempre le mostraba a Sofía. Carla, querida, estás absolutamente radiante. Ese vestido es divino. Oh, Beatriz, mi halagás. Simplemente tenía que venir a apoyarte. Y a Marcos. Sus ojos recorrieron la sala hasta encontrar a Sofía.
Una pequeña y triunfante sonrisa asomó a sus labios antes de volver a dirigirse a Beatriz. Sofía sintió el familiar escozor de la humillación. Era un fantasma en su propia vida, rondando los pasillos de un matrimonio que había muerto hacía mucho tiempo. Se dio la vuelta, centrándose en lo único que podía controlar, el catering. Mientras empujaba las puertas de la cocina, estabilizó su respiración. Estaba a punto de terminar. Tenía un plan. Solo necesitaba sobrevivir una noche más. Pero esta noche no era como las demás. Esta noche, un reloj que solo ella podía oír estaba en marcha, y una tormenta se estaba formando mucho más allá de los impecables jardines de la finca de los Montenegro. Una hora después, la gala de la esperanza estaba en su apogeo. El champán fluía libremente, las risas eran frágiles y ruidosas, y el aire estaba cargado de perfume y pretensión. Sofía acababa de terminar de solucionar una pequeña crisis con los aparcacoches, cuando el tintineo de una copa contra un micrófono silenció la sala. Beatriz estaba de pie en el pequeño escenario elevado, bañada por la luz de un foco. Marcos estaba a su lado, con la mano descansando demasiado cómodamente en la parte baja de la espalda de Carla. «Mis queridos amigos», comenzó Beatriz, con su voz resonando con una falsa calidez, «gracias a todos por venir. Vuestra generosidad para el ala de pediatría del hospital universitario es, como siempre, abrumadora». Sofía permanecía cerca del fondo, junto a la barra, como una observadora silenciosa. Vio a su marido murmurar algo al oído de Carla, haciéndola reír y ruborizarse. La visión fue un golpe físico, robándole el aliento. «Cada año», continuó Beatriz, «recuerdo lo que realmente importa, la familia, la lealtad y el legado. Y este año estoy especialmente orgullosa». Miró directamente a Marcos. «Mi hijo Marcos, que ha trabajado incansablemente para expandir el apellido Montenegro, ha sido tan paciente a través de tantos desafíos». El desafío tácito flotó en el aire, y todos los ojos en la sala sabían que iba dirigido a Sofía. Era una humillación pública, velada bajo la capa más fina de civismo. Las manos de Sofía se apretaron a sus costados, pero Beatriz no había terminado. Se dio la vuelta, con su collar de diamantes destellando, y tomó la mano de Carla. «Y debo dar un agradecimiento especial a una maravillosa joven que ha sido un gran apoyo para nuestra familia. Una verdadera amiga, Carla Balbuena». La sala aplaudió cortésmente. Carla hizo una mueca de falsa modestia, con una amplia sonrisa. El trabajo de Carla con la Asociación Nuevo Futuro ha sido simplemente inspirador. Se deshizo en elogios Beatriz, olvidando convenientemente que la propia Sofía había presidido la recaudación de fondos para la biblioteca el año pasado. Algunas personas, ya ven, simplemente tienen esa gracia natural, esa comprensión innata de nuestro mundo. Somos tan afortunados de tenerte en nuestras vidas, querida. Era una coronación. Frente a 200 personas, Beatriz acababa de reemplazarla públicamente. Había ungido a la amante y había declarado oficialmente a la esposa como una entidad nula. Marcos aplaudió más fuerte que nadie, atrayendo a Carla para darle un abrazo con un solo brazo. «Por Carla», dijo él al micrófono, arrastrando ligeramente las palabras a causa del champán. Sofía no podía respirar. Las paredes se cerraban sobre ella. Tenía que salir. Se escabulló por las puertas cristaleras hacia la vasta y vacía terraza de piedra. El aire fresco de la noche fue un impacto en su piel ardiente. Se apoyó en la balaustrada, con el corazón latiendo a un ritmo doloroso y roto. Esto era todo. Este era el final. ¿A qué se había estado aferrando? ¿A una pizca de dignidad? Ya no quedaba ninguna. Un murmullo de voces llegó desde una ventana abierta a solo un par de metros de distancia. «¿Cuánto tiempo más, Marcos? Es humillante. Anda por ahí deambulando como un cachorro perdido. Es una vergüenza».
el tono agudo y quejumbroso de Carla. «Pronto, te lo prometo». La voz de Marcos, baja y conciliadora. «Solo déjame encargarme de las finanzas. Necesito ver qué hay en su cuenta privada. Ha estado ahorrando dinero de su antiguo trabajo y quiero asegurarme de que nos lo quedamos todo antes de presentarle los papeles del divorcio». Una sacudida de conmoción fría y visceral, más potente que el aire de la noche, se apoderó de Sofía. No era solo que la estuviera dejando, no era solo la aventura, estaba planeando robarle. Los pequeños ahorros que había juntado, lo único que era suyo, estaba intentando robarlos. «Madre tiene razón», continuó Marcos, endureciendo la voz. «Es hora de soltar el lastre. Estaremos juntos. Te lo prometo. Ahora, volvamos dentro. No podemos dejar a madre sola». Las voces se desvanecieron. Sofía se quedó sola en la oscuridad, pero un nuevo fuego frío se encendió en su pecho. El dolor seguía ahí, pero estaba siendo rápidamente consumido por una rabia escalofriante y clarificadora. «Soltar el lastre», susurró al jardín vacío. «Ya veremos eso». La historia de Sofía, la que contaban los Montenegro, era sencilla. Una guapa camarera de un pueblo sin nombre que había tenido una suerte imposible al llamar la atención de Marcos Montenegro. A Beatriz le encantaba contar a la gente cómo había tenido que enseñar a Sofía qué cubierto usar. Era una narrativa pulcra y condescendiente que convertía la presencia de Sofía en su mundo en un acto permanente de caridad. La verdad era, como siempre, más compleja. Sofía había sido camarera, pagándose la carrera de filología hispánica, pero la persona más importante de su vida no era un hombre. Era su tía abuela. La doctora Matilde Navarro era la loca de la familia. Una física brillante y excéntrica que había sido pionera en la computación cuántica. Había vendido sus revolucionarias patentes por una suma no revelada décadas atrás y se había esfumado a una extensa y aislada finca en los picos de Europa, en Asturias. El resto de la familia mantenía las distancias, desanimados por su lengua afilada y su absoluto desdén por los formalismos sociales. Pero Sofía siempre la había adorado. Mientras su mente daba vueltas por la traición de Marcos en la terraza, no retrocedió a su día de boda, sino a una tarde lluviosa en la biblioteca de Matilde 2 meses atrás. «Ajedrez», querida, había dicho Matilde, con sus agudos ojos azules fijos en el tablero. Estaba frágil, envuelta en una manta de lana, pero su mente era tan letal como una trampa de acero. No se trata de las piezas, se trata del tablero. La gente ve a la reina, al caballo, al alfil. Olvidan que el poder reside en controlar las casillas a las que se mueven. Sofía había sido la única que la visitaba. Mientras sus padres enviaban postales de Navidad educadas y distantes, Sofía conducía hasta allí 2 veces al mes. Llevaba comida, sí, pero sobre todo llevaba compañía. Hablaban de las estrellas, de poesía, de la naturaleza del tiempo. Matilde había sido quien la había animado a dejar su pequeño pueblo para sacar su título. Y cuando Matilde enfermó, Sofía había sido quien había gestionado sus cuidados, sentándose junto a su cama, leyendo a Dostoyevsky en voz alta mientras la anciana se apagaba. «Eres demasiado buena para ese niño de papá», había raspeado Matilde apenas unos días antes de fallecer. Sus dientes son brillantes, pero su columna vertebral es de gelatina. «Lo sé, tía», había susurrado Sofía, acariciándole el pelo. «Estoy trabajando en un plan». Bien Matilde le había apretado la mano, con sus nudillos parecían piedras pulidas. «Nunca dejes que te hagan sentir pequeña, Sofía». Matilde había fallecido hacía 6 semanas. Sofía seguía ahogándose en el duelo silencioso y profundo de perder a la única persona que realmente la había visto. Había gestionado sola el sencillo y privado funeral. Marcos
Ni siquiera se había molestado en asistir. «Estoy desbordado con la gala. Sophie, ya lo sabes», había dicho él, molesto de que se lo hubiera llegado a pedir. «¿No puedes encargarte tú de tu parte de la familia? Enviaré flores». Nunca lo hizo. En las semanas transcurridas, Sofía se había estado comunicando discretamente con el abogado de Matilde, un hombre al que nunca había conocido, un señor herrero de un prestigioso y antiguo bufete madrileño. Había papeles que firmar, documentos que revisar. Había estado distraída y tensa, como había notado Marcos, no por culpa, sino por el dolor y la abrumadora carga de ejecutar el testamento de su tía. No le había contado nada a Marcos, ni sobre la profundidad de su relación con Matilde, y ciertamente tampoco sobre el contenido del testamento, el cual había estado demasiado ocupada para leer en detalle. De pie en esa fría terraza, con el eco de la traición de su marido en sus oídos, Sofía entendió por fin la última lección de su tía. Marcos y Beatriz la veían como un peón, como una camarera. Estaban tan centrados en la pieza que nunca se molestaron en mirar el tablero. No tenían ni idea de que mientras ellos conspiraban para robarle sus pequeños ahorros, ella acababa de heredar el juego entero. Respiró hondo, se alisó el vestido y borró el último rastro de víctima de su rostro. El luto había terminado. Su etapa como camarera había llegado a su fin. Era hora de controlar el tablero. Sofía volvió a entrar en el salón de baile. La atmósfera le parecía ahora completamente diferente. Las deslumbrantes lámparas de cristal le parecían ahora duras, las risas, grotescas. Vio a Marcos y a Carla de pie junto a la fuente de champán, con las cabezas juntas, compartiendo una broma privada. Beatriz presidía la sala, aceptando cumplidos por la fiesta. Le parecían hormigas, diminutas, predecibles y absolutamente inconscientes de la bota que estaba a punto de aplastarlos. Se movió con un nuevo propósito. No montaría una escena, no lloraría ni gritaría. Simplemente subiría las escaleras, haría su maleta, llamaría a un coche y se marcharía. Dejaría que su abogado se encargara del divorcio. Era un plan limpio, sencillo y devastadoramente efectivo. Estaba a medio camino de la gran escalinata cuando un alboroto en la entrada principal la detuvo. Beatriz, con la voz una octava más alta de lo habitual, le siseaba al jefe de su equipo de seguridad privado. «No me importa quién dice ser. No está en la lista. Este es un evento privado. Échelo». Un hombre alto y sin sonrisa, ataviado con un severo abrigo negro, estaba de pie en el vestíbulo de mármol. Estaba húmedo por la lluvia y sostenía un pesado maletín de cuero tradicional. Parecía completamente fuera de lugar y en absoluto perturbado. «Señora Beatriz Montenegro». La voz del hombre era un barítono profundo que cortó la música con una facilidad alarmante. La orquesta titubeó, luego se detuvo. El salón de baile quedó en silencio. «Yo soy la señora Montenegro, y usted está allanando mi propiedad», espetó Beatriz. El hombre pasó tranquilamente junto al balbuceante guardia de seguridad, que parecía físicamente incapaz de detenerle. Caminó hasta el centro del vestíbulo, con la mirada recorriendo la sala. «Soy Roberto Herrero, del bufete Herrero, Ibáñez y Espinosa. Estoy aquí por un asunto urgente para un cliente». Marcos, molesto por la interrupción, se acercó a grandes zancadas. «Mire usted, Herrero, esta es una fiesta privada. Cualquier asunto que tenga puede esperar hasta el lunes. Ahora, lárguese, antes de que haga que lo arresten». El señor Herrero le dedicó a Marcos una mirada de profundo desinterés. «Mi asunto no puede esperar. Soy el albacea del patrimonio de la doctora Matilde Navarro. Mi presencia aquí, se lo aseguro, no es negociable». Al escuchar el nombre de Matilde Navarro, el ceño de Beatriz se frunció en confusión. «¿Navarro? ¿Esa es la parte de la familia de Sofía?» Marcos soltó una burla. «Su tía anciana y loca.
La que se murió. ¿Qué pasa con ella? ¿Nos ha dejado su colección de libros polvorientos? Los ojos del señor Herrero escanearon la sala nuevamente, ignorando a Marcos. Se me informó que encontraría aquí a la señora Sofía Montenegro. Todas las cabezas de la sala, 200 en total, se giraron al unísono. Encontraron a Sofía de pie, congelada a los pies de la escalinata, como si un foco de curiosidad colectiva la hubiera inmovilizado. Sintió que una extraña calma fría se apoderaba de ella. Reconoció el nombre, por supuesto, Roberto Herrero, el hombre con el que había estado intercambiando correos electrónicos. Dio un paso al frente. «Soy Sofía Montenegro». El señor Herrero asintió, suavizando su expresión de manera casi imperceptible. «Señora Montenegro, es un placer conocerla por fin en persona. He hecho varios intentos de ponerme en contacto con usted hoy para finalizar este asunto. Sin embargo, su marido le lanzó a Marcos una mirada afilada y directa, informó a mi secretaria de que estaba usted indispuesta y que no se la debía molestar con asuntos familiares triviales». La sangre de Sofía se heló. Marcos había interceptado las llamadas del abogado. Había bloqueado esto activamente. «Le pido disculpas, señor Herrero», dijo Sofía, con voz clara y firme. «He estado ocupada, pero estoy disponible ahora». «Excelente», respondió el abogado. «Dados los intentos de obstruir la ejecución de las últimas voluntades de mi cliente, recibí instrucciones de entregar la disposición final en persona en la primera oportunidad posible, independientemente del entorno». Beatriz dio un paso al frente, con el rostro convertido en una máscara de indignación. ¿Una disposición de qué? ¿Qué podría ser tan importante como para arruinar mi gala? El señor Herrero miró de Beatriz a Marcos, y luego a los 200 rostros absortos de la élite de la ciudad. Pareció tomar una decisión. «Muy bien», dijo, abriendo los cierres de latón de su maletín con un clic. «Si lo que prefieren es una audiencia pública tendrán». El silencio en el salón de baile era absoluto. El único sonido fue el chasquido metálico de los cierres del maletín del señor Herrero. Sacó un grueso documento color crema atado con una cinta azul. «Como he declarado», comenzó el señor Herrero, proyectando su voz a cada rincón de la sala, «soy el albacea de la última voluntad y testamento de la doctora Matilde Elena Navarro». «Vaya al grano», espetó Marcos. «¿Cuánto dejó la vieja bruja?» «Unos pocos miles, un cuadro. Estamos ocupados». El señor Herrero se puso lentamente unas gafas de lectura de montura plateada. Miró a Marcos por encima de ellas. «Señor Montenegro, le aconsejo que permanezca en silencio. Se encuentra usted profundamente fuera de su liga». Luego se volvió hacia el documento. La doctora Navarro, como algunos de ustedes quizás no sepan, no era una simple tía recluida. Era la fundadora y propietaria única y anónima de una empresa de investigación conocida como Innovación Cuántica S.L. Un murmullo recorrió la multitud. Roberto Alcázar, el hombre al que Marcos había fingido querer ver, se atragantó con su champán. Innovación cuántica. Eso es imposible. Esa empresa fue vendida a un fondo de capital privado hace 3 meses por un rumor de 1.700 millones de euros. Los rumores eran incorrectos, dijo el señor Herrero con frialdad. El precio final de venta fue de 1.900 millones de euros. Un jadeo colectivo y audible llenó la sala. El rostro de Marcos se quedó pálido. Beatriz se agarró al atril para apoyarse. La sonrisa engreída de Carla se había congelado, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. 1.900 millones, tartamudeó Marcos, con la voz como un graznido seco. Ella tenía eso. Eso, continuó el señor Herrero, fue simplemente el producto de la venta de su activo principal. No tiene en cuenta su extensa cartera de bienes inmuebles, su colección de arte privada o su participación mayoritaria en varias otras patentes tecnológicas. Hizo una pausa, dejando que el peso de las cifras se asentara en la sala.
La doctora Navarro era una mujer de una determinación singular y, al parecer, de afectos singulares. Su testamento es bastante específico. Miró directamente a Sofía, con ojos amables. Lega su colección de primeras ediciones de la generación del 27 a la Biblioteca Nacional de España. Lega una suma de 5 millones de euros a la Universidad Complutense, donde obtuvo su doctorado. Beatriz soltó un aliento tembloroso, mientras una mirada de cálculo codicioso ya se formaba en su rostro si los legados secundarios eran tan grandes. Y ahora, dijo el señor Herrero, llegamos al remanente del patrimonio. Levantó la vista del papel, mirando primero a Marcos, luego a Beatriz y después a Carla, como si estuviera grabando sus rostros en la memoria. A mi amada sobrina nieta, Sofía Navarro de Montenegro, el único miembro de mi familia que no era un cascarón de ser humano codicioso, hueco y sumamente decepcionante. Beatriz emitió un pequeño sonido de ofensa. Le legó la totalidad de mi patrimonio restante, todas las propiedades, todas las cuentas, todas las participaciones y todos los activos, tangibles e intangibles. El valor total actual del patrimonio, señora Montenegro, es de aproximadamente 2.300 millones de euros. Durante 10 segundos completos, nadie se movió. Nadie habló. El único sonido era el zumbido distante de los congeladores de la cocina. 2.300 millones de euros. Las rodillas de Sofía flaquearon, pero las bloqueó. Pensó en la mano de Matilde entrelazada con la suya. Nosotras no somos pequeñas. Entonces el silencio se rompió. El caos. Carla Balbuena, la amante vestida de rojo, fue la primera en reaccionar. Su rostro, que había pasado de engreído a impactado y luego a pálido, se arrugó. Hizo un sonido como el de un globo desinflándose y se desmayó en el acto, o al menos realizó una imitación muy convincente de ello. Nadie se movió para ayudarla. Beatriz Montenegro tropezó, llevándose la mano a la garganta, aferrándose a sus perlas como si fueran un salvavidas. 2.000 millones, susurró, con las palabras atascadas en la garganta. Miró a Sofía, con los ojos desorbitados por un horror que estaba siendo rápidamente reemplazado por un cálculo enfermizo y desesperado. Pero fue Marcos quien se movió primero. Su transformación fue una maravilla grotesca. La molestia, la arrogancia, el frío desdén. Todo se derritió en un instante, reemplazado por una mirada de una calidez tan aduladora que revolvió el estómago de Sofía. ¡Sofía!, gritó, con la voz repentinamente llena de un amor que ella no había escuchado en años. ¡Sofía, querida! Corrió hacia ella, tropezando con el cuerpo postrado de Carla. Agarró las manos de Sofía y de repente las suyas estaban sudorosas. Dios mío, ¿por qué no dijiste nada? 2.000 millones. Somos ricos. Tú lograste esto, niña lista, muy lista. Siempre supe que eras especial. Se abalanzó hacia adelante para besarla, con el rostro convertido en una máscara de codicia desesperada. Y Sofía se movió. No fue un empujón. Fue un bloqueo firme e inamovible. Puso su mano plana en el pecho de él y empujó. «No me toques». Su voz no era el susurro silencioso de la esposa en la sombra. Era fría, era clara, y resonó con una autoridad que asombró a toda la sala, sobre todo a Marcos. Él parpadeó, con su sonrisa titubeando. «Sophie, ¿qué eres? ¿Qué te pasa? Somos nosotros. Hemos ganado. Este es el mejor día de nuestras vidas». Sofía rió. Fue un sonido corto, agudo y amargo que no albergaba ninguna gracia. «Nuestras vidas», repitió. «No, Marcos. Este es el mejor día de mi vida. Es el final de la tuya. ¿De qué estás hablando?», tartamudeó él, con un tono frenético asomando a su voz. Eso fue solo. Estábamos hablando en la terraza. No fue nada». «Oh, ¿escuchaste eso?», dijo Sofía en un tono lo suficientemente alto
como para que las primeras filas lo oyeran. Escuchaste la parte en la que me llamaste lastre, o la parte en la que te ibas a encargar de las finanzas para poder robar mis ahorros antes de presentarme los papeles del divorcio. El rostro de Marcos pasó de estar pálido a un verde enfermizo. Los invitados jadearon. Esto ya no era una fiesta, era una ejecución. Sofía, no. Lo has entendido mal, suplicó él, paseando sus ojos hacia los rostros conmocionados de los Mendoza y los Alcázar. Estaba planeando una sorpresa para ti. Planeaba pagar tus antiguos préstamos estudiantiles. Sí, una sorpresa, un divorcio sorpresa para fugarte con ella. Sofía señaló a Carla, que empezaba a moverse en el suelo. Levántate, Carla. No querrás perderte esto. Apartó la vista del patético y desmoronado rostro de su marido y se dirigió al señor Herrero. Señor Herrero, gracias por venir. Su sentido de la oportunidad es, como habría apreciado mi tía, impecable. Señora Montenegro, es un honor, respondió el abogado, con una pequeña y satisfecha sonrisa asomando en sus labios. La doctora Navarro hablaba a menudo de usted. Decía, y cito textualmente, Sofía es la única con una columna de acero. Solo necesita un motivo para usarla. Parece que ya tiene uno. Lo tengo, asintió Sofía. Luego miró a Beatriz, que ahora temblaba, no de rabia, sino de auténtico miedo. Tú no puedes, tartamudeó Beatriz. Él es tu marido. El dinero ahora es dinero de los Montenegro, ¿no es así? Sofía dejó la pregunta flotando en el aire. Dio un paso más cerca de su suegra. Me preguntaste una vez qué cubierto usar. Beatriz, dijo Sofía, con la voz peligrosamente baja. Sabes lo que aprendí. No importa qué cubierto uses, si eres la dueña de la mesa. Y entonces asestó el devastador golpe final. Señor Herrero, dijo, volviéndose hacia el abogado. Había otro elemento en la cartera de inversiones, ¿no es así? Los activos inmobiliarios. En efecto, señora Montenegro, varios, incluyendo, intervino Sofía, un activo bastante significativo aquí en la ciudad. Un cierto pagaré hipotecario de una cierta finca que estaba en situación de impago hasta que mi tía compró discretamente la deuda al banco hace 2 años. Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par bajo un pavor abyecto y naciente. No. Sí, dijo Sofía, la finca de los Montenegro. Esta casa, este salón de baile, el mismísimo mármol que estás pisando. Miró a su futuro exmarido y a su suegra. Desde las 5 de la tarde de ayer, tras la ejecución final del testamento, el título de propiedad de este inmueble fue transferido a mí. La última palabra, mí, resonó en el cavernoso salón de baile, aterrizando con la fuerza de un golpe físico. Pareció aspirar todo el sonido de la habitación, creando un vacío donde 200 de las personas más poderosas de la ciudad estaban congeladas en un estado de conmoción colectiva y sin aliento. La orquesta hacía tiempo que se había silenciado. El único sonido era el tintineo lejano de un cubito de hielo asentándose en una copa. Un sonido tan fuerte como un disparo en medio de aquel silencio opresivo. La mano de Beatriz Montenegro, cargada de anillos de herencia, estaba presionada contra su pecho. La sangre había desaparecido de su rostro, dejando una espantosa máscara de base de maquillaje cara y lápiz labial rojo brillante. Sus ojos, muy abiertos y sin parpadear, estaban fijos en Sofía, viéndola de verdad por primera vez, no como un leve inconveniente, sino como una verdugo. Marcos era una estatua de incredulidad. Tenía la boca abierta en un silencioso. Oh, sus cálculos frenéticos de antes sobre la herencia parecían ahora aritmética infantil frente a esta incomprensible nueva realidad. Esta casa,
el mismísimo cimiento de su identidad, el símbolo de su legado, la fortaleza del apellido Montenegro, ya no era suya. Carla Balbuena, olvidada en el suelo, se había puesto en pie a trompicones. Su vestido carmesí estaba arrugado. Su pelo cuidadosamente peinado era un desastre, y el rubor triunfante por los elogios de Beatriz había desaparecido hacía mucho tiempo, sustituido por una palidez pastosa y desesperada. Ella, más que nadie, comprendía las matemáticas brutales de la alta sociedad. Se había atado a un barco que se hundía, y Sofía simplemente se quedó allí, con su columna vertebral como una barra de acero, con las manos firmes. La esposa silenciosa y relegada había desaparecido, evaporada. En su lugar se erguía una mujer que acababa de heredar la tierra que pisaban sus enemigos. Fue Marcos quien rompió el silencio, con una voz que era un graznido ahogado y desesperado. «No», lo dijo de nuevo, más alto, intentando forzar la realidad para doblegarla a su voluntad. «No, estás mintiendo. Esto es una broma cruel y enfermiza». Se abalanzó hacia adelante, no contra Sofía, sino contra el señor Herrero, con los dedos intentando arrebatar el testamento de la mano del abogado. «Esto es falso. Esto es una conspiración. Usted también. Usted planeó esto». El señor Herrero, sin inmutarse lo más mínimo, retiró el documento y levantó una mano. «Señor Montenegro, si me ataca, haré que le arresten. Estos documentos están registrados en la Comunidad de Madrid. La cadena de titularidad de esta propiedad fue legalmente transferida a mi cliente, la doctora Matilde Navarro, hace 24 meses, tras la compra de su deuda consolidada e impagada. Según la ejecución de su testamento ayer a las 5 de la tarde, el título y todos los activos asociados fueron legalmente transmitidos a la señora Sofía Montenegro. Es, como se suele decir, un trato cerrado. La jerga legal, fría e irrefutable, fue como un jarro de agua helada. Marcos se dio la vuelta, con los ojos desorbitados, mientras su máscara de playboy encantador se hacía añicos. Se tambaleó hacia Sofía con las manos extendidas, no con ira, sino en una súplica grotesca y aduladora. «Sofía, querida», su voz se quebró, sonando extraña con aquel apelativo cariñoso. «Cariño, por favor, para esto. Esta no eres tú. Estás alterada. Estás de luto. Escuchaste lo que dije en la terraza y estás atacando. Lo merecía. Es cierto. Pero esta no es la mujer con la que me casé». El monólogo interno de Sofía era frío y lúcido. «No lo es. La mujer con la que te casaste está muerta. Tú y tu madre la matasteis. Esta es la mujer que acaba de salir de la tumba. La mujer con la que te casaste», dijo Sofía, con voz clara y cortante, «era una tonta que creyó en tus votos. La mujer con la que te casaste era el lastre del que planeabas deshacerte. La mujer con la que te casaste era aquella cuya pequeña cuenta de ahorros planeabas manejar antes de entregarle los papeles del divorcio». Una nueva ola de jadeos recorrió la multitud. Esto ya no era solo una herencia, era la exposición pública de una traición tan completa que dejaba sin aliento. «No», Marcos chilló, aumentando su desesperación. «Lo has entendido mal. Yo estaba hablando con mi madre. Ya sabes cómo es ella. Solo la estaba apaciguando. Estaba planeando una sorpresa. Sí, una sorpresa. Iba a usar ese dinero para comprarte un coche. Uno nuevo. Un Tesla». La mentira era tan patética, tan transparentemente débil, que un hombre en primera fila, Roberto Alcázar,
El mismo hombre al que Marcos había estado intentando impresionar, soltó un bufido de desprecio. «Un Tesla», Marcos, respondió Sofía, con una voz teñida de una lástima que resultaba más insultante que cualquier ira. «Mi tía me dejó 2.300 millones de euros. Creo que puedo comprar mi propio coche». Dio un paso atrás, alejándose de él como si fuera algo contagioso. «No tienes derecho a tocarme. No tienes derecho a llamarme querida. No tienes derecho a dirigirme la palabra nunca más, a menos que sea a través de un abogado». La rotundidad de aquello rompió por fin su negación. Su rostro, que había estado pálido, se sonrojó con un color púrpura oscuro y moteado. El pánico dio paso a una rabia primaria y acorralada. Tú, zorra», rugió, con la voz resonando en los altos techos. «Tú planeaste esto, tú, camarera cazafortunas. Lo sabías todo el tiempo. Engañaste a esa anciana. La sedujiste y esperaste para humillarme». Antes de que pudiera dar otro paso, el señor Herrero habló, con la voz como el golpe de un mazo judicial. «Señor Montenegro, se lo recordaré solo una vez. Está acusando a la única beneficiaria del testamento de la doctora Navarro de influencia indebida. La doctora Navarro fue certificada en pleno uso de sus facultades mentales y físicas por un panel de 3 médicos independientes hasta el momento de su muerte. Su testamento ya ha sido avalado. Si sigue adelante con esta acusación difamatoria y, francamente, ridícula, mi bufete le interpondrá una contrademanda por difamación tan rápido que le dará vueltas la cabeza. Está usted, como creo que ya he mencionado, profundamente fuera de su liga. No tiene nada. Usted no es nada». Las palabras del abogado parecieron desinflar a Marcos. Toda la lucha desapareció de él, reemplazada por un vacío hueco y aterrador. Miró a Sofía, respirando con jadeos entrecortados. Por primera vez estaba verdaderamente acabado, pero Beatriz no lo estaba. La matriarca del apellido Montenegro, que había estado paralizada de horror, ahora encontró su voz. No era el tono meloso y condescendiente que usaba con sus amigos. Era un chillido agudo y fino, como una cuchilla de afeitar. «No puedes». «Tú, desagradecida», gritó, apuntando a Sofía con un dedo tembloroso cubierto de diamantes. «Te acogimos, te acogí, te enseñé cómo vestirte, cómo hablar, qué cubierto usar. Te hice presentable. ¿Y así es como me lo pagas? ¿Conspirando con una vieja senil para robar mi casa? ¿Tu casa?», repitió Sofía con la voz peligrosamente baja. «Pareces padecer el mismo delirio que tu hijo, Beatriz. Esta casa nunca fue tuya, fue de tu marido. Y él, al igual que tu hijo, era un hombre que vivía muy por encima de sus posibilidades. Apalancó este legado hasta el límite. Mi tía, la vieja senil, fue lo suficientemente inteligente como para comprar la deuda cuando el banco se cansó de las excusas de tu familia». Sofía se acercó más, bajando la voz para que solo Beatriz pudiera oírla, aunque toda la sala se esforzaba por escuchar. «Me enseñaste qué cubierto usar, Beatriz. Sí, me enseñaste eso. También me enseñaste que la familia es solo una palabra que usas para pisotear a la gente. Me enseñaste que la lealtad es una calle de un solo sentido y que el amor está condicionado a los linajes y a las cuentas bancarias». Su voz se elevó de nuevo, clara y fuerte. «Me humillaste durante 5 años. Te paraste en ese escenario, tu escenario, hace menos de 1 hora y ungiste públicamente a la amante de mi marido. La llamaste apoyo y a mí me llamaste desafío. Me descartaste, me hiciste sentir pequeña. Así que, déjame ser muy clara, usando el único idioma que entiendes». Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. «Bajo tus propias reglas, Beatriz.
La persona con más dinero gana, y esta noche he ganado yo. Eres una invitada en mi casa. Y francamente, tu presencia ya no es bienvenida. No susurró Beatriz. La lucha se había desvanecido, reemplazada por un terror abyecto y naciente. Esto no se trataba solo de dinero, se trataba de la extinción social. No, por favor, Sofía. Querida, la palabra querida sonó a destrozada, desesperada. No lo harías, no puedes. Piensa en el apellido Montenegro, el legado, nuestra posición. ¿Qué? ¿Qué dirá la gente? Dirán, dijo Sofía, que el apellido Montenegro está en bancarrota, tanto financiera como moralmente. Fue en este preciso momento cuando la tercera componente del trío decidió hacer su jugada. Carla Balbuena, que había estado observando este intercambio con los ojos frenéticos de un jugador en una mesa de perdedores, vio su única y diminuta apertura desesperada. Marcos era una causa perdida. Beatriz era una ruina desmoronada, pero Sofía era una mujer. Carla corrió hacia adelante, con su rostro convertido en una máscara de lágrimas prefabricadas. Intentó agarrar la mano de Sofía. «Sofía, oh Sofía, gracias a Dios», sollozó. Una actuación verdaderamente impresionante. «Gracias a Dios que eres libre de él». No sabes cómo era él. Sofía retrocedió, apartando la mano como si fuera de una serpiente. «Es un monstruo», lloró Carla, dirigiendo su actuación hacia los invitados allí reunidos. «Me mintió. Me dijo que vuestro matrimonio era una farsa, solo un trozo de papel. Dijo que eras fría, que no le querías. Se aprovechó de mí. Me prometió. Oh, me prometió todo». Se volvió hacia Sofía, con los ojos muy abiertos en una súplica. «Tú y yo somos iguales. Ambas somos sus víctimas. Tienes que creerme. Las mujeres tenemos que apoyarnos. No dejes que se salga con la suya. Por favor, Sofía, no dejes que me arruine a mí también». La audacia era asombrosa. Era una obra maestra de la traición, un giro desesperado de amante a hermana de armas. Los invitados estaban fascinados. Sofía miró a Carla, no con ira, sino con un profundo y agotado desprecio. «Una víctima», dijo Sofía, con voz plana. «Eras una víctima hace una hora, Carla, cuando te reías con él junto a la fuente de champán. Eras una víctima cuando te subiste a ese escenario y aceptaste los elogios de mi suegra sabiendo que yo estaba en la sala. Eras una víctima cuando te paraste en la terraza y te reíste cuando él me llamó lastre». Las lágrimas de Carla se detuvieron al instante. Su rostro se endureció y la máscara de víctima se disolvió. La apuesta había fallado. «No eres mi hermana», dijo Sofía, bajando la voz a un casi susurro que de alguna manera resultaba más aterrador que un grito. «No eres mi amiga. No eres una víctima. Eres una cómplice. Eres la mujer que, en mi propia casa, ayudó a mi marido y a su madre a planear mi destrucción. Simplemente apostaste por el caballo perdedor. Te crees mucho mejor que yo, ¿verdad?», siseó Carla, con su voz convertida ahora en un escupitajo venenoso. «Solo por tu dinero. Sigues siendo solo esa patética camarecita que tuvo suerte. No eres nada». «Puede que haya sido una camarera», dijo Sofía, «pero nunca fui un buitre». Y yo añadió con una pequeña sonrisa fría: «Ya no tengo suerte. Yo estoy al mando». Marcos, que había permanecido en un estado catatónico, se galvanizó por un último pensamiento desesperado. La ley», bramó, con voz ronca. «La ley es mi mujer. Lo que es suyo es mío. Bienes gananciales. Esa es la ley. La mitad. Me toca la mitad. Ahora», les gritaba a los invitados, al señor herrero, al techo,
un hombre ahogándose que se aferraba a un único trozo de paja imaginario. Me toca la mitad. No puedes quitármelo todo. Nos veremos en los tribunales. Yo. El señor Herrero suspiró, emitiendo un pequeño sonido de fastidio. Dio un paso al frente, ajustándose los puños de la camisa. Señor Montenegro, por última vez. 1. Independientemente de que su matrimonio esté en régimen de gananciales o no, la división de los bienes maritales se rige por lo que corresponde. Pero 2, y esta es la parte más importante, así que hablaré muy despacio. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de toda la sala. No importa. La totalidad del patrimonio de 2.300 millones de euros es una herencia. Según el Código Civil español, una herencia se considera un bien privativo, no un bien ganancial de la sociedad conyugal. Pertenece única y exclusivamente a la persona que la hereda. Dejó que eso asimilara. La única forma de que se convierta en propiedad matrimonial, continuó, como si estuviera impartiendo un seminario en la Facultad de Derecho, es si el heredero lo mezcla explícitamente. Por ejemplo, si la señora Montenegro depositara ese dinero en su cuenta bancaria conjunta, dado que ha estado en posesión de esta herencia revisó su reloj, aproximadamente 30 horas, y no ha mezclado ni un solo euro con usted, legalmente tiene usted exactamente 0 derechos sobre ella. Luego asestó el último golpe demoledor. De hecho, señor Montenegro, el único bien ganancial de cierta relevancia que se discutirá en su procedimiento de divorcio es la pequeña cuenta de ahorros que la señora Montenegro fundó con sus propios ingresos. La misma cuenta que usted planeaba robar, dada su documentada y ahora muy públicamente atestiguada conspiración para cometer fraude contra su cónyuge, sospecho que el juez encontrará equitativo adjudicársela a ella también. Saldrá usted de este matrimonio exactamente con lo que trajo a él, que según tengo entendido es una cantidad significativa de deudas personales y el proyecto fracasado de un puerto deportivo. Se había acabado. No había apelación, ni laguna legal, ni escapatoria. Marcos Montenegro, el chico de oro, el heredero, estaba absoluta, pública y legalmente arruinado. Beatriz soltó un sonido, un gemido gutural y bajo, casi animal, de pura desesperación. Era el sonido de una reina viendo su castillo convertirse en polvo. Sofía miró a los tres. El marido que la había traicionado, la suegra que la había atormentado, la amante que había intentado reemplazarla. Ya no eran gigantes, eran solo patéticos, pequeños, codiciosos y derrotados. La rabia que había sentido había desaparecido, el dolor había desaparecido. Todo lo que sentía era una quietud profunda, limpiadora y fría. Han arruinado mi fiesta, dijo, con voz tranquila pero firme. Y ya me han hecho perder bastante tiempo. Sofía, por favor, susurró Marcos, con la voz de un niño roto. No tengo a dónde ir. Por favor, no hagas esto. Ese no es mi problema, dijo ella. Se volvió hacia el jefe del equipo de seguridad de los Montenegro, un hombre llamado Diego, que había sido su aliado silencioso durante años, el que siempre le daba un asentimiento amable, el que había visto la crueldad de Beatriz de primera mano. Ya no miraba a Beatriz en busca de órdenes. Sus ojos estaban fijos respetuosamente en Sofía. Diego, dijo Sofía. Señora, su voz fue nítida. Señor Montenegro, señora Montenegro y señorita Balbuena están allanando una propiedad. Por favor, acompáñenme fuera de la misma. Mis cosas, chilló Beatriz, recuperando el pánico. Mis joyas, mi ropa, mis abrigos de bisón, mi arte. El Sorolla del despacho, gritó Marcos, animándose de repente. Las esculturas, el arte,
preguntó Sofía, arqueando una ceja hacia el señor Herrero. El abogado comprobó una línea en su expediente. El arte, los muebles, la cubertería de plata y todos los efectos de la casa fueron avalados contra el préstamo original que pidió su abuelo, señor Montenegro. Son parte de los activos de la propiedad. Pertenecen a la señora Montenegro ahora. Beatriz se abalanzó. Fue un movimiento lento, predecible y torpe. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio puro y sin diluir. Sus manos arañaron el aire, apuntando al rostro de Sofía. «Tú, desgraciada». Diego y otro guardia la interceptaron antes de que estuviera a menos de 1,5 metros. La atraparon por los brazos, mientras sus costosos vestidos de seda se desgarraban bajo el agarre. «¡Soltadme!», gritó. «¿Sabéis quién soy?» «Una intrusa, señora», dijo Diego con voz plana. Él y el otro guardia comenzaron a arrastrarla físicamente hacia el gran vestíbulo. «No, haré que os despidan. Haré que...» Marcos, al ver la humillación de su madre, simplemente se quebró. No luchó, no habló, simplemente se derrumbó. El hombre arrogante y apuesto había desaparecido, sustituido por un cascarón de ojos hundidos. Permitió que los guardias le tomaran de los brazos y se lo llevaran, arrastrando patéticamente sus caros zapatos sobre el mármol que ya no poseía. Carla fue la última. Intentó mantener la dignidad, apartando el brazo del agarre del guardia de un tirón. «Puedo caminar», espetó. Se alisó el vestido rasgado y con la mirada más altiva que pudo reunir, comenzó el largo paseo de la vergüenza, con la cabeza alta. Pero la ilusión se hizo añicos cuando tropezó con su tacón, torciéndose el tobillo, y dejó escapar un feo y frustrado sollozo. Los tres fueron arrastrados por el gran vestíbulo. Las enormes puertas de roble tallado se abrieron, revelando la fría y lluviosa noche. «Te arrepentirás de esto», Sofía, bramó Marcos. Un último grito desesperado. «No serás nada sin mí. Estarás. Te veré en los tribunales. Te destruiré», chilló Beatriz, con su voz fina y temblorosa. Y entonces las puertas se cerraron de golpe. El sordo golpetazo fue una nota de absoluta finalidad. Se habían ido. El salón de baile quedó en silencio. 200 pares de ojos se giraron al unísono. De vuelta a Sofía. De vuelta. Estaba sola en el centro de la vasta sala, como el nuevo e indiscutible centro de gravedad. Sintió una única lágrima resbalar por su mejilla, no de tristeza, sino de 5 años de dolor, humillación y miedo, reprimidos, abandonando su cuerpo de golpe. Se la secó con rabia. El señor Herrero se acercó silenciosamente a su lado. «Señora Montenegro, mis disculpas por la teatralidad. Las instrucciones de la doctora Navarro fueron muy específicas. Debía asegurarse de que no hubiera ninguna ambigüedad, especialmente dada la baja opinión que tenía de su marido». Metió la mano en el bolsillo del pecho de su chaqueta y sacó un pequeño y sencillo sobre de color crema. También incluyó una nota personal para usted, que debía ser entregada solo después de, y cito, que se hubiera sacado la basura. A Sofía le temblaban las manos al tomarlo. Reconoció la caligrafía puntiaguda e impaciente de Matilde. Solo ponía su nombre. Sofía. Rompió el sello. Dentro había una sola tarjeta. Contenía únicamente una frase: «El tablero es tuyo. Ahora juega». Una sonrisa de verdad. La primera en años asomó a los labios de Sofía. Era una sonrisa de fuego y acero. El dolor por su tía seguía ahí, pero ahora estaba acompañado por una gratitud feroz y profunda. Se giró hacia la multitud atónita y silenciosa. Enderezó su columna. La camarera había desaparecido. La víctima había desaparecido. Caminó tranquilamente hacia la bandeja de un camarero que pasaba y tomó una copa limpia de champán. Se acercó al pequeño escenario donde su suegra había estado apenas 1 hora antes.
Mis disculpas a todos, dijo, con su voz resonando con un nuevo poder natural. Parece que esta gala tiene una nueva anfitriona, nuevas reglas y un nuevo nombre. Miró al mar de rostros, los Mendoza, los Alcázar, la gente que la había compadecido, la había ignorado y había observado su humillación. La gala de la esperanza ha terminado oficialmente. Alzó su copa. Me gustaría darles a todos la bienvenida a la primera gala anual de la Fundación Matilde Navarro para los nuevos comienzos. El objetivo original de donación para la obra benéfica de esta noche era de €500,000, una suma respetable. Hizo una pausa y luego sonrió. Estaré igualando personalmente todas las donaciones euro por euro, así que vamos a establecer el nuevo objetivo en 5 millones. Un silencio sepulcral. Y entonces Roberto Alcázar alzó su copa hacia ella. Brindo por la Fundación Matilde Navarro. Prometo aportar 500,000 euros a eso. Una mujer en la parte de atrás gritó, 100,000 euros. Fue una cascada. El dinero, el poder, la influencia, todo estaba girando en tiempo real hacia ella. Sofía les dejó vitorear durante un momento y luego alzó su copa de nuevo. Y un último brindis, dijo por mi tía abuela, la doctora Matilde Navarro. Me enseñó muchas cosas, pero la lección más importante fue esta. Miró a su alrededor, contemplando el magnífico y deslumbrante salón de baile, su salón de baile. No importa qué cubierto uses, si eres la dueña de la mesa, de los cubiertos de plata, de la casa y del banco que tiene la hipoteca. Tomó un sorbo largo y lento. La barra está abierta. La orquesta se reanudará. Por favor, disfruten del resto de mi fiesta. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero Sofía sirvió el suyo en una bandeja de miles de millones de euros. No solo heredó dinero, heredó el poder de exponer a las víboras en su propia casa. De una esposa invisible a una titán intocable, su historia es un poderoso recordatorio de que la persona más callada de la habitación a menudo posee la mayor fuerza. ¿Qué crees que hicieron Marcos y Beatriz al día siguiente? ¿Crees en un karma como este? Este tipo de drama de la vida real sucede todos los días. Si te encantan las historias donde los subestimados obtienen su recompensa final, háznoslo saber en los comentarios. Os leemos a todos. No olvides darle a me gusta a este video, si estabas animando a Sofía, y suscríbete al canal para más historias increíbles. Dale al botón de compartir para enviarle esto a alguien que necesite un recordatorio de su propia valía. Nos vemos en el próximo.